Queridos alumnos, les saludo en el amor de Cristo, pasa a ustedes. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestra clase del día de hoy. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta tarde, bendecimos tu nombre y te agradecemos por un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites servirte de esta manera, pidiéndote, Padre, que bendigas a nuestros alumnos a la distancia, junto con sus familias, que estas clases sean de bendición para sus vidas y para sus iglesias. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos alumnos, por ahí he recibido mensajes de voz por medio de WhatsApp y quiero aclarar algunos puntos. Sé que algunos de ustedes están subiendo sus tareas a la plataforma. Yo prefiero que me envíen al WhatsApp, a mi WhatsApp, sus cuestionarios y también la tarea de su testimonio. El testimonio en cuatro partes y háganlo en Word. Escríbanlo de manera sencilla. La primera parte es cómo era su vida antes de conocer a Cristo. La segunda parte es cómo comprendió que usted necesitaba a Cristo. La tercera parte es cómo aceptó a Cristo. Y la cuarta parte, cómo es su vida a hoy que está en Cristo Jesús. Así muy sencillo, en cuatro puntitos. Y algunos alumnos ya me están enviando sus cuestionarios. Voy a estar haciendo ya la plantilla de calificaciones y quiero que revisen los videos antes de contestar las preguntas al cuestionario para que sean lo más acertado posible. Así que los cuestionarios están realizados de una manera sencillas para tener respuestas. Algunas son de buscar la respuesta, la otra es de llenar los párrafos. Algunas son pocas preguntas, otras son un poquito más, va dependiendo el tema. Así que vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Y solamente para hacer un resumen, vamos a presentar primero la hoja de tarea, después el bosquejo, que yo quiero que ustedes ya vayan aprendiéndoselo ya de memoria. Voy a poner la presentación. Muy bien, ya estamos en la unidad número 8 y hemos visto las cuatro partes del Evangelio. Esta es la número 5. Vimos gracia, hombre, Dios, Cristo y hoy vamos a ver fe. Así que, como todas las unidades, empezamos con lo que es, lo que es la hoja de tareas. ¿Qué es la hoja de tarea? Bueno, este, para aclarar un poquito, esta hoja de tareas nosotros la presentamos a los alumnos que están de manera presencial. No es el caso con ustedes, porque alguien me preguntaba, profe, ¿podemos leer las páginas? Este, no es para ustedes, porque ellos de manera presencial reciben un manual. Ellos pagan su material, por así decirlo, compran su manual. La Iglesia de Dios en México elabora todo este material. Entonces ellos lo adquieren, no es que yo se los venda o que ellos, no, ellos lo adquieren en nuestra editorial de la iglesia, adquieren el material. Solamente en electrónico les envío el libro de texto, les pongo lo que significa compañeros de oración, amistad, que por ahí ya les subimos ahí los mensajes. Así que esto de memorizar las tarjetas y aprender las tarjetas, este es para los alumnos que trabajan conmigo o estudian conmigo de manera presencial. Lo comento porque viene en cada unidad de esto. Este, y aquí en las hojas de tareas, ellos van anotando en la semana a cuántas personas le testificaron qué. Recuerden que pueden presentar introducción, evangelio, decisión, existencia espiritual inmediata. Son cuatro puntos principales del bosquejo: la introducción, el evangelio, la decisión y la asistencia espiritual inmediata. Y luego ellos en la clase recitan el bosquejo de la unidad 8. Y luego también describen cuando salieron con su entrenador durante la salida de entrenamiento práctico, qué fue lo que vieron presentar a su entrenador.
Si su entrenador presentó introducción, si su entrenador presentó evangelio, si su entrenador presentó decisión y su entrenador presentó asistencia espiritual inmediata. Y ahí pone a cuántas personas. Y durante las salidas del evento práctico, ahora ellos escriben qué es lo que compartieron, qué les ayudó el entrenador a compartir. Se hicieron las preguntas de diagnóstico, se presentaron gracia y hombre, se presentaron Dios y Cristo. Y entonces aquí viene también ellos anotan y nosotros revisamos cuánto tiempo tuvieron estudiando durante la semana. Viene el recuadrito aquí. Muy bien, pero sí, esta parte del bosquejo, sí quiero que ustedes, cada vez que las presentemos, ustedes se les venga a la mente todo lo que implica cómo evangelizar de persona a persona. Entonces, hay un bosquejo para evangelizar de persona a persona, que está compuesto por cuatro partes: la introducción, el evangelio, la decisión y la asistencia espiritual inmediata. Entonces, hemos hecho un recorrido hasta aquí de la introducción que hemos prácticamente revisado de la unidad número 3 a la 5. Es decir, fíjense cuántas unidades se le da para que ustedes aprendan la introducción. Se le dan 3 unidades para que dominemos la introducción. Y de la introducción, nosotros tenemos que trabajar con el candidato al que vamos a evangelizar, saber de su vida secular, a qué se dedica, etcétera, de su iglesia, si él asiste a una denominación, a una iglesia, cuando asiste, qué tan comprometido está en su iglesia, porque algunos solamente este, están en su iglesia de manera nominal, es decir, que nada más están ahí porque sus papás eran creyentes y ellos son creyentes nada más, pero no asisten cada 8 días, ni van a misa, ni etcétera, ni tampoco comulgan, hablando de la iglesia católica. Y entonces, su vida religiosa, ¿cuál es? Y a qué se dedican en su iglesia. Y luego hacemos el testimonio de nuestra iglesia y nuestro testimonio personal. Y viene la transición. Siempre preguntamos, ¿me permite hacerle una pregunta? Porque vamos a empezar con las 2 preguntas de diagnóstico. Todo esto está en lo que se llama introducción, las 2 preguntas de diagnóstico. ¿Ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual que si muriera hoy iría al cielo, al reino? Ahora, ponemos el cielo porque es el común denominador, pero en realidad es, si muriera hoy iría al reino o entraría a la vida eterna. Y y viene 1 Juan 5:13 que nos dice que todo lo que está escrito es para que tengamos vida eterna. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Me permite compartirle cómo es que yo descubrí que tengo vida eterna y cómo usted puede descubrirlo también? Es decir, vamos a un testimonio de tal manera que sin que le descubramos, sin que le digamos cómo tenemos vida eterna, hay que dejarlo como en ascuas, como en suspenso y decirle, sí, cuando yo te le tenía miedo a la muerte, pero ahora no le tengo. Y quiero decirle que no le tengo miedo a la muerte porque ya tengo vida eterna. Lo que no le voy a decir es cómo obtuve la vida eterna. ¿Por qué? Porque vienen las preguntas de diagnóstico y no quisiera, viene la segunda pregunta de diagnóstico y no quisiera que él supiera la razón. Entonces, en la segunda pregunta, directamente es muy difícil que la primera, porque lo presentamos muerto delante de Dios. Si usted muriera hoy y se presenta ante Dios y Dios le preguntara a usted, oiga, don Rubén, ¿por qué tengo que dejarlo entrar al reino? ¿Y usted qué le respondería? Y cuando ya tenemos nosotros tanto la primera respuesta como la segunda respuesta a las 2 preguntas, recuerden que vimos ya el apartado de las preguntas de diagnóstico, que hay que analizar las respuestas para saber qué es lo que requiere el candidato. Si ha respondido correctamente las dos, podemos presentarle el Evangelio, pero sabemos que ya él es cristiano. Pero si tiene duda en algunas, tenemos que presentarle el Evangelio. Entonces, para no hacerlo sentir mal, usamos una transición. Y la transición para pasar a predicar el Evangelio es, mire, doña Magdalena, cuando usted me contestó la primera pregunta, yo pensé que tenía buenas noticias para usted, pero luego al escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle, señora Magdalena, que tengo las noticias más maravillosas que jamás haya escuchado. O sea, tenemos que hacerlo de tal manera con mucha emoción, con mucha efusión para que pasemos luego a presentar el Evangelio.
Y ya cuando estamos con el Evangelio, ya miramos los primeros 4 puntos. Cuando hablamos de la gracia, ¿verdad? Tenemos que decirle, bueno, es que la gracia es la vida eterna, es el reino de Dios, no, no me la gano, no me la merezco. Y el ser humano de por sí ya es pecador, ya tiene la herencia de que es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Y cuando nos referimos a Dios, el Padre, decimos que es misericordioso, es amor, porque Él, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor y por lo tanto no nos quiere castigar, pero también tenemos que decirle que Dios es justo y por lo tanto nos va a castigar, dice Éxodo 34:7, que no pasará la iniquidad del malvado, no la va a tomar, no la va a pasar por alto. Y luego hablamos de Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, pues es el infinito Dios, porque es el Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Es el verbo que se encarnó y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué hizo? Ah, murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados. Y en la cruz, Él con su sangre preciosa que derramó, nos compró un lugar en el reino que nos lo da de manera gratuita. Y ahí hay una palabra que aparece que se llama tetelestai, donde dice, la deuda ha sido pagada. Y lo podemos ilustrar con el libro de registro de pecados, que ya lo vimos. Y la transición la pasamos ahora a que este regalo de la vida eterna se recibe solo por fe. Y ahora sí, vamos a entrar al tema de fe. Haciendo ya un breve repaso, estamos ya en el punto número 5 del Evangelio. El Evangelio, vamos a hablar de la fe. Vamos a ver las consideraciones generales sobre la porción de fe en la presentación. El tema de la fe es muy importante, es la parte más crucial, porque es el punto culminante donde la persona se va a apropiar de ese regalo de la vida eterna. Ya que existen muchos conceptos falsos sobre la fe que salva. Nosotros debemos de presentar esta verdad bíblica, es decir, de la fe que sí salva, de manera muy cuidadosa, porque hay muchos conceptos de una fe falsa. Y la fe que salva es la llave para abrir la puerta para entrar al reino de Dios. Esta frase, la fe que salva, esta frase es bien importante porque tenemos que decirle al candidato que es la llave para abrir la puerta y poder entrar al reino de Dios. Sin esta llave, usted no va a poder entrar al reino de Dios. Entonces, tendríamos nosotros que ilustrarlo con la llave para el reino. Y entonces yo le sugiero que si tiene un llavero en la mano, un llavero, yo a veces traigo mis llaves, cuando voy a presentar el evangelio, traigo mi llavero y traigo las llaves, pues, de mi consultorio médico, de mi auto, las llaves de mi casa y varias llaves ahí. Y entonces le digo a la persona, ¿ve estas llaves? Sí, hay muchas llaves aquí, pero hay una sola llave que abre la puerta de mi casa. Así que para entrar al reino solo existe una sola llave. De tantas llaves que hay, solamente una puede abrir la puerta para que usted entre al reino de Dios. Y de eso queremos platicarle hoy, acerca de la fe. Entonces, para hablar de la fe que salva, primero vamos a hablarle de la fe que nos salva, de la que no es fe salvadora. Y vamos a hablar nosotros de lo que se le llama fe intelectual. ¿Qué es la fe intelectual? Bueno, el mero entendimiento intelectual de ciertos hechos históricos. Quiere decir que la gente solamente cree por, de manera mental, de manera intelectual, por la historia, por hechos históricos. Y yo le pregunto al que me vende el pan francés, el bolillo, aquí le decimos bolillo, el pan, y le digo, Mario, ¿crees en Dios? Y él dice, doctor, claro que creo, claro que creo.
Y como le pregunto a alguno, oiga, ¿usted cree en Jesucristo? Dice, sí, lo vi en el canal de las estrellas. Aquí a un canal de televisión de México le dicen el canal de las estrellas. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, vi la película, este, La muerte de Cristo. Entonces él vio la película y la película no se sacó de la historia. Entonces él conoce los hechos históricos. Y de lo mismo pasa cuando algunas personas creen así en Jesucristo. Y pasa de la misma forma con que creen en algún libertador, en algún héroe de la patria, como, como algunos creen en Napoleón Bonaparte, en San Martín, en Jorge Washington, Simón Bolívar, Benito Juárez, y yo eh, en Chihuahua. Chihuahua es un departamento de aquí de México. Le pregunté a una jovencita de 17 años. Le digo, oiga, ¿usted cree en Pedro Infante? Y Pedro Infante es un artista de la época de oro del cine mexicano de la época de oro. Y dice, sí, claro que creo en Pedro Infante, hasta canto sus canciones. Entonces, fíjese, es una muchachita que tiene 17 años que solamente conoce a Pedro Infante por la historia, pero realmente no ha tenido un encuentro así de persona a persona, sino por la historia. Y le dije, fíjese que cuando yo nacía, Pedro Infante, murió. Es decir, yo tampoco lo conocí. Yo tampoco lo conocí, pero creemos en él por una situación histórica. Bueno, la Biblia entonces también dice, fíjense lo que dice la Biblia, que el diablo también cree en la existencia de Dios. También el diablo cree en Dios. Y ahora, porque el diablo cree en Dios, ¿ustedes creen que el diablo se va a salvar? Pues claro que no. Porque por el mero hecho de estar de acuerdo con esta verdad, no nos da el derecho de entrar al reino. Si yo estoy de acuerdo en que Cristo existió, en que Cristo murió, pues solamente estoy de acuerdo en los hechos históricos, pero eso no me da derecho a que yo entre al reino. Por eso Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, es bien importante que nos aprendamos el texto de Santiago 2:19 cuando revisamos, mire, también el diablo cree, ¿a poco porque cree el diablo va a salvar? Pues no, no se va a salvar. Y esto es el mero entendimiento intelectual de hechos históricos. Y mucha gente cree en el Cristo histórico, que incluso lo tienen todavía clavado en la cruz y lo adoran clavado en la cruz. Entonces, es una situación solamente intelectual. Y la otra fe que tampoco salva se llama fe temporal. Es cuando nos acercamos a Dios en momentos de gran necesidad. Y esta gran necesidad es solamente por un breve tiempo o por una crisis que estamos pasando. Miren, voy a darles un ejemplo. Cuando yo era más joven, este, tendría yo unos 14 años o algo así, 13 o 14 años. Mi hermano el menor se puso muy grave, pero muy grave, que lo tuvieron que internar en el hospital. Y yo me fui a la iglesia a orar. Y allí me doblé mis rodillas y le dije, Señor, si te pido por mi hermano que está muy enfermo, me voy a portar bien con tal de que lo sanes. Fíjense, la idea de un imberbe, de un dimensionando que voy a hacer algo para que Dios me conteste. Entonces, y le puse todo mi fe. Y efectivamente mi hermano ni siquiera entró a cirugía. Inmediatamente sanó. Pero ¿qué pasó conmigo? Seguí siendo el mismo bribón de siempre. ¿Cuál obediencia? Y, pero sí tuve fe en ese momento, pero una fe temporal que no me salvó. Y esto lo podemos ilustrar ya sea con una enfermedad, de una cirugía, de una operación, porque queremos una fe que sane, una fe que sane. Y Dios sana. O estamos pasando por alguna situación muy
difícil económicamente, sea que se perdió el trabajo, sea que tenemos una deuda que hay que pagar porque nos quitan la casa o nos recogen el auto o, o estamos en un gran problema económico, financiero. Y entonces le pedimos a Dios, si tú me sacas de este problema financiero, porque no quiero ir a la cárcel sí quiero pagar, pero no tengo con qué pagar. Y me resuelve el problema económico y, y ya se resuelve, pero la gente sigue igual. Entonces una fe que la ocupamos en tiempo de necesidad. O cuando vamos de viaje, sobre todo aquellos que, que los he observado en el avión, y a veces voy en un vuelo de Chicago a México, de 4 horas en la noche. Y el joven que se sienta a un lado, que se sienta a un lado, empieza y se persina una vez, 2 veces, 3 veces. Y creo que le está pidiendo que lo lleve con bien, que ese viaje, que lleguemos con bien. ¿Por qué? Porque algo puede pasar en el avión o algo puede pasar en el tren, en el bus, en el auto, es decir, los riesgos de accidente de viaje. Y entonces se le llama la fe del viajero. Así como los problemas económicos se llama la fe financiera, así como los problemas de salud se llama la fe sanadora, bueno, aquí se le llama la fe del viajero. La fe del viajero. Eh, todos, todos estos tipos de fe tienen algo en común. Son temporales. Son mientras llegas del viaje, son mientras sales de tu problema económico, son mientras sana tu familiar, sana tu mamá, sana tu hijo o sanas tú. Son temporales. Esta clase de fe, claro que es buena. No decimos que sea una fe mala. Claro que es buena. Pero es una fe que, insisto, no salva a nadie. No encuentra la salvación. No es que sirva para que entre al reino de Dios. Y entonces, este, podemos ilustrar la fe temporal con lo que ya les comenté. Por ejemplo, yo lo ilustré con mi persona y con mi hermano. Podemos ilustrarlo. Entonces hay muchas maneras de poder ilustrar la fe temporal. Ahora, vamos ahora a hablar de lo que sí es la fe que salve. Y la fe que salva es aquella donde la persona confía, pone toda su confianza y recibe a Jesucristo como el único Salvador para recibir el regalo de la vida eterna. Es decir, la persona pone toda su confianza para recibir el regalo de la vida eterna. El versículo bíblico para esta verdad es Hechos 16:31. Y aquí miramos la historia del carcelero de Filipos, que hace una pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Y entonces Pablo y Silas le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ten la confianza, pon toda tu fe en el Señor Jesucristo. Y la fe en el Señor Jesucristo significa poner la confianza en alguien que murió por nosotros y que resucitó y que está a la diestra del Padre, que está vivo. Estamos poniendo la confianza en alguien que murió por nosotros y que está vivo y está a la diestra del Padre. Entonces, los tres elementos que componen la fe que salva son, número uno, el conocimiento. Aquí es bien importante que la persona conozca los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que Jesucristo, lo vimos en el punto anterior, quién es y qué fue lo que hizo. Entonces, ¿qué hizo por mí? ¿Qué hizo por mí? Como dice Romanos 5:8, que dice su palabra que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, hay un conocimiento de que subió a la cruz, murió por mí, que murió por mí y que resucitó. Y después del conocimiento voy a pasar al consentimiento. Es decir, estoy de acuerdo
con los hechos. Estoy de acuerdo con que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy de acuerdo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque murió en la cruz y porque resucitó de la muerte. Él tiene el poder sobre el diablo, sobre el pecado y la muerte. Y estoy de acuerdo con los hechos. Y el tercer punto es confianza. Es el factor de una esperanza firme. Entonces, ¿qué es pues la fe? Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces es el factor de una esperanza firme que aún no veo, pero que yo estoy poniendo toda mi confianza. Y luego Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que creer en Dios, hay que aceptar a Dios, hay que creer que existe y que es real. Entonces hay una confianza, el factor de una esperanza firme. Y para eso vamos a ilustrarlo con una silla. Como estamos allí, puede ser que estemos en la sala del candidato al que estamos evangelizando, que puede ser mi primo, puede ser su amigo, puede ser su compañero de trabajo. Y ahí mira usted una silla que esté vacía y entonces va a usar la silla, la ilustración de la silla en los tres pasos siguientes. Lo primero que usted tiene que decirle al candidato, oiga, ¿usted cree que existe la silla? Y por supuesto que esta silla existe. Sí, sí, existe la silla. Ok. ¿Cree usted que esa silla me puede sostener? ¿Cree que si me siento, la silla me podrá sostener? Y de repente me dicen, yo creo que sí. La silla está hecha para que uno se siente y lo pueda sostener. La siguiente pregunta. Ahora, ¿por qué no me está sosteniendo ahora mismo? ¿Por qué no me está sosteniendo ahora mismo? Y entonces él va a decir, ¿por qué usted no se ha sentado? Y entonces aplique la ilustración a confiar en Cristo. Y puede ser, voy a poner dos ilustraciones. Mire. La primera es que yo puedo poner la silla frente al candidato, puedo taparle los ojos para que no vea la silla, este, pero decirle, mira, aquí está la silla. La puedo estar tocando con la mano, que escuche que ahí está la silla. Y le digo, ¿usted cree que aquí está la silla? Sí. ¿Cree que esta silla lo puede sostener usted? Sí. ¿Por qué no está sosteniendo? Ah, porque no me he sentado. Ahora usted, imagínese que esa silla ahora es Cristo. Y usted va a poner todo su cuerpo en esa silla. Y esa silla, estoy ilustrando que ahí está Cristo. Y usted no está en Cristo porque todavía no está confiando en Él. Pero si usted deja caer su cuerpo a ojos cerrados, usted confía en Cristo. Y entonces estas personas de manera ilustrativa pueden entender lo que significa poner la fe, es decir, a ojos cerrados. Porque cuando es por vista, no es por fe. Entonces tiene que ser a ojos cerrados. Había un trapecista llamado Blondin que eh, las cataratas del Niágara, que dividen entre Canadá y Estados Unidos, tiró un alambre, una cuerda como de 300 metros y la pasó. Pasó la cuerda y le dijo a la gente, ¿ustedes creen que puedo pasar de aquí para allá? Y toda la gente, sí, aplaudió, sí, sí, creemos. Y entonces, pasó con eh, sosteniendo una vara, iba haciendo el equilibrio y pasó. Y luego dice, ¿ustedes creen que puedo ir otra vez de regreso de aquí hasta allá, cargando una silla? Y todo el público, sí, 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 sí creemos. Y pasó con la silla cargando. Y la tercera vez dijo, ¿alguien de ustedes se quiere subir a la silla y quiere pasar conmigo de aquí a allá? Y hubo un rotundo silencio. Eh, la gente creía por lo que estaba viendo que podía pasar. Pero cuando ya la gente trata de decir, a ver quién se sube, como decimos aquí, quién es el guapo que se va a subir y va a poner su confianza en esa persona para pasarlo de un extremo a otro, este,
pues hubo un total silencio. Quiere decir entonces que la fe es poner nuestra confianza a ojos cerrados en Jesucristo. ¿En qué? En lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros y que resucitó. Y también podemos usar la ilustración de mano del mendigo y la gratitud, es decir, como la mano de aquí está aquí solamente esperando recibir algo en su mano. Y podemos nosotros ponerle allí un dulce, o una pluma, un lápiz, que traigamos en la mano y dice, ponga su mano, como si usted fuera la mano del que está pidiendo algo. Y entonces le ponemos nosotros el, el, el obsequio y el regalo. Y entonces el mendigo está esperando recibir algo. Y, y está esperando recibir algo porque cree que se le va a dar algo. Que al extender la mano está esperando algo. Tiene fe que alguien le va a dar algo. Y no sabe que va a recibir, pero él va a recibir algo. Y antes de dejar el punto de la fe, aquí es importante explicar dónde quedan las buenas obras, dónde quedan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el papel de las buenas obras y la razón de vivir una vida de santidad? Porque antes de conocer a Cristo, ¿se acuerdan cuando vimos el testimonio? ¿Qué era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Cómo fue que conocí a Cristo? ¿Y cómo es mi vida ahora? Cuando ya lo recibió, debe haber un cambio en la vida. Cuando usted ya se bautizó, cuando usted ya puso toda su fe a través del bautismo, toda su confianza en Jesús, ahora su vida es diferente. Y la pregunta aquí es, este, eh, la vida eterna no se gana con guardar los mandamientos, porque dijimos que cuando hablamos de la gracia de Dios, esta no se gana y tampoco se merece. Pero necesitamos decirle a la persona, no dejarla así, sino que hay que decirle dónde quedan los mandamientos, dónde queda guardar los mandamientos. Entonces, podemos decirle, mire, no tratamos de ganar la vida eterna por medio de obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, yo no los obedezco, los mandamientos de Dios, por ganarme la vida eterna. Es decir, si yo guardo el sábado, si yo honro a mis padres, si yo no adultero, no robo, si yo me cuido de mentir, procuro solo adorar a Dios, los 10 mandamientos, estos, observándolos, no son un medio para que yo me salve. No gano la vida guardándolos, pero los guardamos los 10 mandamientos, para expresar nuestra gratitud y amor a Dios. ¿Por qué? Porque recibí el regalo de la vida eterna. Y también los guardamos para dar un testimonio externo de lo que ha ocurrido en nuestro interior. Porque miren, cuando nos vamos a bautizar, fíjense lo que pasa, ¿eh? Estamos en las aguas del bautismo. Yo recuerdo mi bautismo, pues, y estoy en las aguas del bautismo y afuera están, yo invité a mis compañeros de la universidad, yo estudiaba medicina, y entonces mis compañeros de la facultad de medicina, no todos fueron, bueno, los que fueron presenciaron allí mi bautismo, y y la iglesia también, mi pastor, presenciaron, mis padres presenciaron mi bautismo, y cuando el ministro, el pastor, está orando por ti y está pidiendo que tus pecados sean perdonados, que recibas el don del Espíritu Santo, las personas que están afuera y aún el que está hablando contigo en el agua, no se da cuenta si tus pecados fueron perdonados. No se da cuenta. Nadie sabe si tus pecados fueron perdonados. El único que sabe que los pecados fueron perdonados es uno. Uno es el que siente. Uno es el que está teniendo la experiencia tremenda, hermosa y maravillosa de que ese peso tan grande que traíamos se fue para siempre. Se fue. Y entonces, eso que pasó en mi interior, que pasó en mi corazón, en mi interior, ahora, cuando yo guardo los mandamientos,
es para dar un testimonio externo, pero ya de lo que ocurrió en mi interior, de cómo el Señor me lavó, que cómo el Señor me limpió de mis pecados, de cómo el Señor me hizo santo de una manera posicional. Me posicionó santo, me declaró justo, no por algo que yo hice, sino por lo que Él hizo en la cruz, porque Él murió por mí. Y entonces los guardamos los mandamientos porque guardarlos es el resultado de haber creído, es el resultado de la fe. Y los guardamos también porque también Cristo los guardó, nos dejó ese ejemplo. Y claramente lo repite en el Evangelio de Juan 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el Señor quiere que guardemos los mandamientos. Y los guardamos también porque a través de ellos, de los mandamientos, podemos expresar el amor a Dios y también podemos expresar el amor a nuestro prójimo. Porque los 10 mandamientos están divididos, los mandamientos que le corresponden a Dios y los mandamientos que le corresponden al prójimo. Y por eso el Shema, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Guardar los mandamientos implicaba que debes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, que ese es un mandamiento semejante. Pero los 10 mandamientos, entonces hay mandamientos que le corresponden plenamente a Dios. Los primeros 4 son directamente para honrar a Dios, para amar a Dios. Y los otros 6 son para amar al prójimo, desde honrar a nuestros padres, a no matar, a no adulterar, a no robar, a no codiciar, a no mentir. Estos mandamientos son para amar al prójimo. Los guardamos para que los demás también glorifiquen a Dios. Cuando las personas ven nuestra conducta, ellos dicen: oye, yo te conocí. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Cómo eras en el trabajo? No, yo te conocí. No, hombre, ¿cómo has cambiado? Y esto me recuerda este sábado, nos llegó un hermano de visita, porque por alguna situación, este, eh, no fue a su congregación y nos visitó y estando platicando, con él, él le estaba comentando a otros hermanos que se están acercando ahí a la misión. Estamos abriendo una nueva iglesia con mi esposa. Entonces se acercó y le dijo: mire, yo era alcohólico, pero cuando acepté a Cristo, cuando recibí a Cristo, cuando yo me bauticé, yo prácticamente dejé todo eso, todo eso, todo eso. Y hace unos días, iba caminando y se acercó donde compraba las bebidas alcohólicas. Y le dijo el dueño de la tienda de las bebidas alcohólicas: oye, fulano, ¿por qué te cambiaste? ¿Por qué te volteaste? Dice: mire, yo quiero decirles que yo era religioso. Tenía mi religión, pero no tenía a Cristo en mi corazón, no conocía a Jesucristo. Pero cuando conocí a Jesucristo y le depositó mi confianza en Él y me bauticé, la cosa, ¿a poco no se acuerda que en la madrugada, 3 de la mañana, venía a despertarlo para que me vendiera bebidas alcohólicas? Y ahora ya ni vengo ni a molestarlo. Y el hombre se quedó callado, no supo qué decir. Pero dice: no, y ahora yo entiendo por qué guardo los mandamientos. ¿Por qué? Porque yo debo de dar como un testimonio externo de lo que ocurrió en mi corazón. Entonces, eh, los guardamos también para que otros glorifiquen a Dios. Y dice: se quedó callado aquella persona, me dijo, hermano, se quedó muy callado. Y, y yo le digo: ¿no le da gusto verme en mis 5 sentidos, bien? Y hoy ya no me gasto el dinero de la comida de la casa, en las bebidas, en el alcohol. Entonces, eh, hacemos que otros glorifiquen a Dios. Y los guardamos para que también las demás personas lleguen a conocer a Jesús al preguntarnos: ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces podemos decirles, presentarles el Evangelio, pero empezamos con vida secular, vida religiosa, de testimonio, de la iglesia y mío, las 2 preguntas de diagnóstico, la transición
de las preguntas de diagnóstico y presentamos el Evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Entonces, podemos nosotros, con nuestra vida, de santidad, eh, hacer que los demás también pregunten cómo pueden ellos llegar a conocer a Jesús. Bueno, las ilustraciones, la mano del mendigo, muestran nuestra actitud de recibir por fe el regalo de la vida eterna, yo lo comentaba, y nos enseña el motivo correcto para vivir una vida agradable a Dios. Que esta vida agradable a Dios es por gratitud, es decir, guardamos los mandamientos por amor a Dios, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, siempre cuando presentemos las ilustraciones, van en ese sentido de cómo podemos nosotros recibir por fe el regalo de la vida eterna. Porque la fe es la única llave que abre la puerta para entrar al reino de Dios, a la vida eterna. Y viene algo bien importante aquí que se llama pregunta calificadora. Esta pregunta es para calificar los 5 puntos que le presentamos al candidato acerca del Evangelio. Pero lo vamos a englobar en uno solo, el Evangelio en uno solo. Y podemos decirle todo lo que ya le dije, todo lo que ya le expresé. Ahora, ¿tiene esto sentido para usted? Y quiero decirles, queridos alumnos, que cuando yo llego a este punto, que ya le diserté, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, ya le presenté el Evangelio y ya lo desglosé bien, que ya estoy en el punto importante, ¿tiene esto sentido para usted? Que me va a llevar al siguiente tema, que es el tema de la decisión, que es el tema de la decisión. Muy bien, voy a presentarla, a poner la siguiente unidad y ya vamos a entrar en la decisión. Ya acabamos Evangelio, ¿eh? Ya vimos gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Espero que haya sido claro, que lo hayan podido comprender perfectamente bien, que son los 5 puntos para presentar el Evangelio, que eso es lo que dijimos es el Evangelio. Y ahora vamos a hablar acerca de la decisión, que es un punto bien importante y es bien difícil. Voy a poner la presentación, permítanme. Muy bien, entonces estamos en la unidad 9 y vamos a hablar de la decisión, de la decisión. Igual que las demás unidades, hay hoja de tareas para alumnos presenciales. Y el bosquejo, ahora ya vamos a entrar aquí a esta parte de la decisión. Hemos terminado aquí hasta donde es la llave que abre la puerta del reino de Dios, que es la fe, y terminamos aquí lo que es el Evangelio, y ahora entramos en la decisión. Y la decisión tiene pregunta calificadora, tiene esto sentido para usted. Tiene pregunta de decisión. ¿Desearía recibir el regalo de la vida eterna ahora? Viene la aclaración de la decisión y viene todo esto que lo vamos a ver en esta unidad. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de las consideraciones generales sobre la decisión. Eh, si volamos un avión, diríamos que empezando el bosquejo, iríamos con la introducción, y la introducción es como el despeje del avión. Vamos a despegar el avión, vamos a elevarlo y empezamos nosotros con vida secular, vida religiosa, etcétera. Vamos. Y cuando nosotros llegamos al punto de la decisión, esta es parecida a que ahora vamos a aterrizar. Es, es, es difícil
elevar el avión, pero mucho más difícil es el aterrizaje de un avión. Entonces, para aterrizar un avión requiere un entrenamiento cuidadoso para hacerlo correctamente. No sé cuántos han subido a un avión, pero yo luego percibo cuando el avión asienta a tierra y de una manera suavecita, yo dije, este piloto es bueno, bueno para aterrizar. Pero me ha tocado que, ya sea por el mal clima, por lo que sea, que vibra antes de tocar a tierra y ya tocando tierra el avión se empieza a mover y lo están tratando de enderezar para que no se salga de la pista. Entonces, la decisión es parecida a un aterrizaje de avión. Se requiere un entrenamiento cuidadoso para hacerlo correctamente. Por eso a los alumnos, de manera presencial, les digo, vean cómo lo hago y lo practico con ellos mucho tiempo hasta que ellos ya los dejo solitos a que lo hagan. Y los trato de perfeccionar en el sentido de las cosas bien que dijeron como las cosas mal que dijeron. Hay que practicar. La decisión entonces es el doble de práctica que uno requiere para la introducción y para el evangelio. Acuérdense que son 4 puntos que tiene el bosquejo. Introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Cuando lleguemos a asistencia espiritual inmediata, podemos decir, hemos terminado prácticamente lo que es evangelismo explosivo. Así que hay que practicar la decisión el doble que la introducción y que el evangelio. Número uno, porque ya en la experiencia práctica hay menos oportunidades para hacerlo que otras partes del evangelio. Es decir, las partes del evangelio que implican gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, en la práctica hay más posibilidades de compartirlo, que es más fácil. Pero ya tocando la decisión, las posibilidades o las oportunidades disminuyen, disminuyen. ¿Por qué? Porque de manera frecuente surgen muchas distracciones en este punto. Y mire que nos ha pasado. Nos ha pasado en el momento en que terminamos de presentar el Evangelio o estamos presentando el Evangelio y el niño lloró. Este, los frijoles de la olla están rebosando, tienen que pararse a pagarle a la estufa. Este, llegó el cobrador. Surgen bastantes distracciones en este punto. Y la decisión del candidato es el punto principal en el cual gira toda la presentación del Evangelio. Es el punto principal. Porque el punto principal es qué decisión va a tomar. Si Cristo o no Cristo. Si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Así que la atención del entrevistado cambia ahora de lo que entiende sobre el Evangelio hacia ahora lo que debe de hacer. Una cosa es lo que ha entendido, lo que ha comprendido, y otra cosa es lo que ahora a él le toca hacer, como, como el carcelero de Filipos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Entonces es aquí donde cuando estamos compartiendo el Evangelio va a cambiar de lo que ya entendió. Por eso la pregunta de transición es, ¿todo lo que ya dije tiene sentido para usted? ¿Tiene sentido? ¿Hay sentido? ¿Hay sentido para usted que la gracia no se gana ni se merece? ¿Hay sentido para usted que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo? ¿Hay sentido para usted que Dios es amor y por lo tanto nos quiere perdonar? ¿Hay sentido para usted que Dios es justo y Él se va a cobrar todos los pecados? Eh, ¿Tiene sentido para usted que Cristo es el Dios que se hizo carne, que vino a morir en la cruz por nosotros? ¿Tiene sentido para usted que la fe es la única llave que abre la puerta para entrar al reino? Entonces, cuando estamos con el entrevistado, muchas personas
o sea, muchos alumnos que están evangelizando no quieren atreverse a hacer la pregunta de decisión al finalizar la presentación del Evangelio. Dice, profe, hágalo usted. Se sienten miedo, sienten temor. ¿Por qué? Porque no se sienten bien preparadas. Entonces, aquí es bien importante el entrenamiento, el repaso que hay que estarle dando, repasando, repasando, repasando. Cuando tú haces una buena presentación del Evangelio, cuando le hablaste bien de la gracia, bien de qué es el hombre, Dios, Cristo y fe, cuando tú ya lo presentaste bien y que te sientes que tú le dijiste todo y que la persona lo ha entendido, que tenemos la atención de él, pero que no sabemos si vamos a ir de lo que entiende a lo que debe hacer. Y yo tengo que estar preparado. Usted tiene que estar preparado. O número dos, cuando nos damos cuenta que durante la presentación del bosquejo, desde el principio no hemos podido mantener un interés de la persona, no hemos podido mantener el interés y tampoco hemos podido darnos cuenta que ha comprendido todo lo que le hemos explicado. Quizás cuando entré en gracia y hablando de la gracia, no me la gano, no la merezco. Cuando pasé al punto de el hombre es pecador, a lo mejor ahí lo perdí en el camino. No me entendió ni ese punto, ni Dios, ni Cristo, y menos fe. Entonces, si yo me doy cuenta que en el camino de la presentación del Evangelio lo perdí, el, el, el candidato se extravió, entonces no pude lograr mantener un interés de la persona. Y ese es un problema que muchos tienen a la hora de hacer la pregunta de la decisión. Y el tercero es, ¿y si me dice que no? Es decir, ¿y si todo lo que ya invertí de tiempo y me sale con que me rechaza? Yo tengo miedo a que no lo logre, y me va a rechazar. Entonces también hay ese temor, hay ese miedo. Y no se preocupe porque al final usted es el cartero. Usted entrega el mensaje. Por eso es bien importante, compañeros de oración, porque hay que estar orando por el candidato, para que sea el Espíritu Santo el que toque el corazón de la persona. Eh, Dios, quiero explicarles esto, Dios no bendice técnicas de evangelismo. Dios no bendice sistemas de evangelismo. No, Dios no bendice eso. Dios bendice personas que quieran servir con Él. Dios bendice personas. Entonces, cuando tú estás seguro de que tú vas a presentar el Evangelio y Dios te ha bendecido en tu corazón, no sientes temor. Porque si te rechazan a ti, no te rechazan a ti. Están rechazando el Evangelio. Están rechazando a Dios. Y por lo tanto, a mí no me afecta, no me debe de afectar. Y pasamos entonces a la transición principal después de presentar el Evangelio. ¿Tiene esto sentido para usted? Cuando hacemos esta transición de todo lo que ya le presentamos, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, esto nos va a ayudar a determinar si la persona ha entendido y está de acuerdo con los hechos del Evangelio. Si está de acuerdo con lo que ya dijimos. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. No hay que pedir una decisión hasta que no estemos seguros de que el candidato ha entendido, ha comprendido todo lo que ya le compartimos hasta este punto. Si ya le compartí todo lo que es el Evangelio, si yo estoy seguro de que el candidato lo ha entendido todo, entonces yo pido una decisión. Pero si no estoy seguro, no pida la decisión. Inciso A, cuando hay una respuesta positiva, es decir, cuando la persona dice, ¿tiene esto sentido para usted? Y cuando me dice la persona, la verdad, sí tiene esto sentido para mí. Eh, Fui a dar un curso, este curso, a, a otro departamento de aquí de México, el estado de Morelos. Y fui a una iglesia.
Se citaron el domingo por la mañana para que recibieran entrenamiento. Y, y queríamos presentarlo con las diapositivas en la pantalla, pero el pastor no sabía cómo abrir la computadora, la laptop. Es decir, no tenía el código, la clave para abrirla, o el NIP para abrir la computadora. Entonces, ¿quién maneja la computadora? Ah, pues un jovencito de la iglesia que estudiaba para físico en la universidad, licenciatura en físico, matemáticas, algo así. Y fueron por él. Y él llegó, se ve que lo levantaron, lo levantaron, llegó y dice, ¿qué es lo que no pueden hacer? No, pues queremos poner el proyector y la computadora. Ah, ok, y la abrió entonces. Y entonces se quedó él ahí. Y todos los alumnos, todos eran bautizados. ¿Y qué creen? El único que no había tomado una decisión era el jovencito que mandaron despertar para encender la computadora. Y se quedó ahí. Y cuando pregunté, vamos a hacer el ejercicio, voy a presentar todo el bosquejo. Y entonces estaba el ojo, ¿de quién de ustedes aquí no es bautizado? Y entonces el único que levantó la mano, muchacho que había ido a aprender la computadora y se quedó ahí en la clase. Y entonces digo, bueno, antes de empezar la clase voy a presentar el bosquejo. Y ya les presenté, trabajé con el muchacho, vida secular, por eso sé que era un estudiante de la universidad que estudiaba para físico matemático, que era hijo del pastor. Escuché bien, era hijo del pastor y que apoyaba en la iglesia, con el aparato de cómputo y todo eso. Y entonces entendí rápidamente vida secular, vida religiosa. Le hice las preguntas de diagnóstico. Y en las preguntas de diagnóstico ya empezó a quebrarse en su corazón. Cuando le presenté el evangelio, y escuche bien, cuando le hice la pregunta de transición, oye, todo lo que ya te dije, ¿tiene sentido para ti? ¿Tiene eso sentido para ti? Dijo sí, con lágrimas en sus ojos, sí tiene sentido. Entonces, cuando hay una respuesta positiva, es luz verde, hermanos, es luz verde para proseguir con la pregunta de decisión. El pastor, que era su papá de un joven, estaba sorprendido que, que aún en su casa no había alcanzado a los suyos con el evangelio. Pero esto puede ocurrir y puede pasar. Porque nos ocurre que como damos por hecho de que nuestros hijos van a la iglesia desde niños, etcétera. Porque en algunos testimonios, algunos de ustedes pueden escribir esto. Yo desde niño, así, así, y me fui al mundo y esto, y hice esto, hice lo otro. Pero desde niño conocieron el evangelio, lo conocieron, pero no llegaron a tomar una decisión, quizás ni siquiera a tener el entendido de estar de acuerdo con los hechos del evangelio. Así que cuando hay luz verde, usted tiene que seguir con la pregunta de decisión. Siga con la pregunta de decisión. Y una respuesta hostil, es decir, una respuesta negativa, aquí ya es como una luz roja. Y a mí me ocurrió con una joven. Eh, Resulta que nos hablan por teléfono que las hijas de un hermano sufrieron un terrible accidente automovilístico y nos pasaron el video por el teléfono y pues vamos a ver cómo están. No, que las llevaron al hospital. No, y las dieron de alta y están en su casa. Entonces fuimos a otro día, después de que las dieron de alta, a ir a orar, nomás a ir a orar por ellas. Entonces era una muchachita de 14 y una muchachita como de 22 años. La que iba manejando era de 22 años, iba con su hermanita. Pero algo muy curioso que pasó es que el sábado, antes del accidente,
La de 14 años se la pasó casi todo el culto del sábado fuera del templo, en el móvil, en el celular, en el teléfono, este, eh, al fin adolescente, ensimismada en su teléfono y todo eso. Y, y yo me recuerdo que estábamos haciendo la última oración, la oración final. Y entonces algunos hermanos pidieron, hermanos, queremos pedir unción para los que están enfermos, los que están en necesidad. Y sí, yo estuve orando por los necesitados, los enfermos. Y esa muchachita, que yo no la vi en el culto, yo fui de visita a esa congregación. No soy pastor de esa congregación, yo fui como, como predicador invitado. Y entonces ahí yo no conocía a la congregación, fui invitado nada más. La muchachita no la vi en el culto, pues yo prediqué y no la vi. Pero eh, escuchó el mensaje afuera, pero lo escuchó. Y cuando hice el llamado de orar, ella fue la última, la última. Y pasó. Le digo, ¿estás enferma? Dice, no. ¿Por qué quieres que ore por ti? Pues quiero que Dios me libre. Ah, oramos por ella. Al siguiente día ella sufre el accidente. El carro quedó destrozado y la que manejaba y ella salvaron la vida. Entonces, cuando fui a orar a su casa por ella, le dije, me acuerdo de ti. Fuiste la última que pasó allí, a la oración el sábado. Y orando me dijo, sí. No sé por qué. Sentí la necesidad que orara por mí. No sabía que iba a tener este accidente y que solamente recibí golpes nada más. Entonces le digo, ¿quién iba manejando? Ah, pues mi hermana estaba en su habitación. Y le dije, "No, háblele para orar por ella". Pero era una niña, pues, con tatuaje, con piercing, o sea, se ve que, pues, no es cristiana, es la hija mayor, creo. Y le presentamos el evangelio, las preguntas de diagnóstico y todo. Y llegó el momento en que le pregunté, ¿tiene sentido esto para ti? Y no me contestó. Entonces la sentí un poquito hostil a la pregunta. Y entonces yo dije, recojo mis perlas, porque el Evangelio es como una perla preciosa. Recojo mis perlas y sigo mi camino. Entonces cuando me separé de estar frente a ella en el sillón, me paré de él, me fui a la mesa, ella me dijo, ¿me puede explicar? Porque no entendí la pregunta. Y yo dije, si yo traté lo mejor de, de explicarle bien, quizás no me quiso poner atención, pero yo me esforcé en explicarle bien. Sin embargo, regresé y le digo, sí, ¿cómo no? Y entonces ya, y le volví a preguntar, ¿tiene esto sentido para ti? Es decir, cuando una respuesta es incierta, hay como una luz amarilla. Y entonces hay que repasar los puntos del Evangelio. Entonces le repasé, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y en esa mañana ella tomó una decisión. Por eso, aquí es bien importante preguntar sobre, sobre cada punto principal. ¿Tiene sentido para usted que el reino es un regalo? ¿Tiene sentido para usted que el reino de Dios es un regalo? No debe preguntar, ¿qué fue lo que no entendió? Porque vamos a abrir la puerta para una larga discusión. Oiga, ¿y qué pasa con los ovnis? ¿Los ovnis existen? Oiga, y los dinosaurios y la época de los dinosaurios y qué dice la Biblia acerca de esto. Van a sacar temas que nada que ver con la presentación del Evangelio. O va a sacar otras cosas. Por eso tenemos que decirle, ¿qué fue lo que no entendió? ¿Qué no entendió de gracia?
que no entendió de hombre, que no entendió de Dios, que no entendió de Cristo, que no entendió de fe. O sea, de los 5 puntos. No se trata de que usted le abra las puertas para que se tenga una larga discusión sobre los puntos extraviados de poco beneficio para el no creyente y para los alumnos, porque llevamos a los alumnos que están aprendiendo. Entonces, uno tiene que ser muy enfocado en esto. Pregunta de decisión. ¿Desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Es decir, en este momento. ¿Desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Fíjense que este es un momento importante, el más crucial. Y esto nos tiene que preocupar a nosotros y al testigo, sin experiencia. Es decir, si no tenemos la experiencia de hacer la presentación de la pregunta de decisión, es bien importante entonces que todos los que nos acompañan en el equipo, los miembros, oren en silencio. Cuando yo voy, por lo regular, que no llevo alumnos y voy con mi esposa es la que ora en silencio. Pero tenemos una estrategia. Cuando yo le digo a mi esposa, vamos a tocar la puerta de este hogar. Si sale una mujer, tú eres la que presentas el bosquejo, presentas el evangelio. Yo solamente voy a orar por ti y por la persona. Y voy a estar pendiente de abrirte la palabra de Dios en el tiempo que se requiera para que la persona, si queremos que lea, lea. Es decir, aquí es que los miembros del equipo oren en silencio. En este caso, mi esposa o está orando para que esta muchachita este, tome la decisión. O yo estoy orando por la persona que mi esposa le está compartiendo el evangelio. Tenemos que saber exactamente cómo vamos a hacer la pregunta de decisión. Eso es bien importante, saber exactamente cómo haremos la pregunta de decisión. ¿Por qué? Porque la importancia de esta pregunta se puede enfatizar con esta declaración. La pregunta es, ¿desea usted, don Manuel, don Ricardo, recibir el regalo de la vida eterna ahora, en este momento? ¿Desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Entonces, la importancia de esta pregunta se puede enfatizar con esta declaración. Mire, doña Gloria, usted acaba de escuchar la historia más maravillosa que jamás se haya relatado. Usted acaba de escuchar la más grande oferta que jamás se haya hecho. Usted acaba de escuchar a la persona más importante que haya vivido. La pregunta que Dios le hace en este momento es, doña Gloria, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Entonces, es bien importante que nosotros enfaticemos la pregunta de decisión haciendo esta declaración. Usted acaba de escuchar la historia de amor más maravillosa que jamás se haya relatado. Usted acaba de escuchar la más grande oferta que jamás se haya hecho. Y usted acaba de escuchar a la persona, en este caso a Jesucristo, como la cosa más importante que haya vivido. La pregunta que Dios le hace en este momento, ¿deseas recibir el regalo de la vida eterna ahora? Usted está terminando la presentación del Evangelio con el mismo tema con el cual comenzó. Acuérdense que comenzamos en el bosquejo con la vida eterna. Con eso comenzamos. Si usted muriera hoy, ¿qué seguridad tiene de la vida eterna, de ir al reino, de ir al cielo para ellos que tienen ese punto de vista? En la introducción preguntó, ¿me permite compartir cómo obtuve el regalo de la vida eterna y cómo usted puede obtenerlo también? ¿Se acuerdan cuando decimos, es que antes tenía miedo a la muerte y ahora ya no tengo? ¿Por qué? Porque yo ya recibí el regalo de la vida eterna y quiero que usted también pueda obtenerlo. Ahora usted pregunta, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Usted está solicitando
una decisión en el momento más positivo posible. ¿Por qué más positivo? Porque le ha presentado todo el Evangelio. Eh, lo ha entendido, lo ha comprendido y ahora pretendemos que lo reciba, que reciba el regalo de la salvación. Si la respuesta del entrevistado es no, o mire, por ahora no, quizás sea más adelante, por ahora no, la verdad es que sí, todo me pareció bien, me pareció muy excelente, pero yo siento que ahora no lo puedo hacer, ahora no. Aquí hay que tratar de descubrir cuál es la causa fundamental de por qué quiere postergar su decisión, por qué no lo quiere hacer ahora, por qué lo quiere hacer otro día, en otro tiempo. Y entonces, a continuación, ponemos dos sugerencias. Número uno, pregunte, ya que usted dijo que esto tenía sentido para usted, usted dijo, tiene sentido, todo lo que le expliqué, gracias, hombre, Dios, Cristo y fe. Me gustaría saber, ¿cuáles dificultades cree que encontrará si usted recibe el regalo de la vida eterna? E- Esta, Esto le podría ayudar a llegar a la verdadera dificultad. Luego trate bíblica y cuidadosamente con cada una de las razones o dificultades. No sabemos cuáles sean las razones, pero tenemos nosotros que si Él nos revela una de las razones o las dificultades que tiene, entonces tendremos que hacer uso de la palabra de Dios para tratarla cuidadosamente. Número dos, pregunta. Ya que usted dijo que eso tenía sentido, me gustaría saber por qué no desea recibir el regalo de la vida eterna ahora. Usualmente va a recibir una de dos respuestas. La primera, no estoy listo, no estoy lista todavía. Tengo mucha vida por delante, pero algún día lo estaré. Las personas admiten que tienen el tiempo por delante, tienen toda la vida. Con esa persona hay que hacerle énfasis que nadie está seguro de vivir otro día. Nadie está seguro con el mañana, con el mañana. Y esto me recuerda a dos ancianos que a uno de mis alumnos lo mandé. Teníamos nosotros alrededor del templo varias calles y nos repartimos. Unos hermanos van a compartir evangelismo por aquí, por acá. Y entonces este, llegan a dar informes. ¿Cómo les fue? Y me dice uno de ellos, fíjate hermano que me tocaron dos ancianos. Y llegué al punto de la decisión. Y la ancianita dijo, yo sí quiero recibir el regalo de la vida eterna. Y el esposo dijo, no, yo más adelante. Entonces el hermano le dijo, ¿por qué no quiere recibirlo? Ya su esposa abrió su corazón y ella sí lo aceptó. Este, ¿Tiene algún pendiente? Y la esposa le dice, fulano, tienes que recibirlo ahora. Tú no sabes el día de mañana qué va a pasar. Segundo los Corintios 6:2 dice, he aquí, ahora es el día de la salvación. Mañana no sabemos. Tomaron la decisión los dos ancianitos de recibir a Cristo, el regalo de la salvación. Eso fue un sábado. El domingo por la mañana quedaron temprano de empezar con asistencia espiritual inmediata, que es un tema que viene después. El hermano llevaba ya las Biblias que iba a regalar a empezar el curso con ellos, el curso de Nueva Criatura. Este, y cuando llega ve mucha gente y le pregunta a la ancianita, ¿qué pasó? Dice, fíjese que en la noche una bala perdida mató a mi esposo.
al ancianito que no quería recibir el regalo de la vida eterna. Y llorando le dijo, hoy no te voy a atender. Estamos con el velorio, acá se le llama el velorio, el acompañamiento a los deudos. Deja que pasen unos días y vienes a seguirme explicando acerca de la palabra de Dios. Pero yo te pregunto, mi esposo también recibió a Cristo anoche, ayer en la tarde. Le dice, él está en la misericordia de Dios. Dios sabe que si él tomó esa decisión, dijo ella, eso me alegra mucho. Mira que no estoy tan triste. Mira que no estoy tan triste. Entonces, cuando nos pasan situaciones así y que podemos comentarlo como cosas que ocurrieron como hechos verdaderos, este, es para hacer sentir a la persona que la vida no la tenemos comprada. Con esta persona, dice, antes de hacer eso, algunos dicen, mire, tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Y esto ocurrió con un militar que vivía a la vuelta del templo, de la iglesia, y se le visitaba y de repente iba a los cultos. Pero cuando se le presentó el evangelio, él en ese momento estaba viviendo con otra persona. Todavía no terminaba la separación de su primera esposa. Estaban en proceso de divorcio. Entonces él dijo, tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Y con este tipo de personas hay que enfatizar que, que también nadie puede limpiar su propia vida. O porque alguien dice, no, es que yo todavía me porto mal. Yo todavía me pongo mis borracheras. Yo todavía hago esto. Yo todavía insulto al vecino. Yo todavía ando de peleonero. Ando peleando con las personas. Y entonces tenemos que decirle a estas personas, mire, es que eh, nadie puede limpiar su propia vida. No se trata de que usted tiene que primero ser bueno para tomar esta decisión. De hecho, por eso es que hemos compartido con usted que todos somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que el hombre es pecador, ese es el punto número 2 del Evangelio. Solo Dios puede limpiarlo, solo Dios puede santificarlo. La vida eterna es un regalo que nunca podremos ganar o merecer con nuestras obras. Que portándonos bien, nosotros no vamos a ganar la vida eterna. La vida eterna es un regalo inmerecido. Es la gracia de Dios. En cualquier caso, no ejerza presión, es inapropiado. Recuerde, el hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión. Porque si aún no está listo, no trate de recoger una fruta verde. Es como ir a arrancar frutas verdes que, que no han madurado y que no se pueden comer. Encomiéndalo a Dios para que Él lleve a término la obra. Sigamos orando a Dios por Él. Y no se sienta ofendido ni desanimado. Recuerde, es el Evangelio el que fue rechazado y no nuestra persona. Antes de despedirse, entregue un folleto, una literatura de nuestra iglesia de manera apropiada y haga que su despedida sea agradable, sea con alegría, con gusto. Y bueno, será en otra ocasión. Mira, aquí está este folletito, léalo. Aquí está mi teléfono, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Le estreche la mano. Nos despedimos de una manera alegre. Aclaración de la decisión, que es bien importante aclarar la decisión. Hay que decirle a la persona, permítame aclararle lo que significa la decisión. ¿Por qué debemos hacer esta aclaración de la decisión al candidato? Porque queremos una decisión basada en un entendimiento claro de lo que significa aceptar a Cristo como Salvador y también como Señor. Las siguientes declaraciones y preguntas se usan para, número uno, explicar el significado de una fe salvadora. Y número dos,
confirmar el deseo del candidato en su decisión. El énfasis que se dé en cada punto dependerá de la actitud de la persona a la que usted le está hablando. ¿Cómo usted aclara la decisión al prospecto? Mire, significa que usted va a transferir su confianza a Cristo. La declaración significa que va a transferir su confianza de lo que usted ha estado confiando a lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por usted. Usted ha estado confiando en sus buenas obras, que no le hace mal a nadie, que de su trabajo a su casa, etcétera, etcétera. Pero ahora eso que usted, en lo que ha estado confiando, usted lo va a transferir a lo que Jesús hizo en la cruz. Pregúntele, ¿está usted dispuesto a dejar de confiar en la respuesta de la persona a la segunda pregunta de diagnóstico? Ah, es que yo le doy de comer a la gente pobre, es que yo esto, que yo lo hago. O sea, en confiar en usted mismo y va a transferir su confianza a Cristo, solamente a Cristo. Inciso B, recibir a Cristo resucitado y vivo como su Salvador. Esta declaración es que la vida eterna es suya, recibiendo al Cristo vivo en su vida como su Salvador, no al que está en la cruz, al que está vivo y activo. Pregunte, ¿quiere pedirle al Cristo viviente que venga a su vida como su Salvador? ¿Le quiere pedir a Cristo que está vivo y que está a la diestra del Padre que venga a su vida como su Salvador? Ahora, recibir a Cristo como su Señor, muy diferente a como Salvador. Esta declaración, imagínese que en su corazón hay un trono donde usted dice que manda. Pero ahora Jesús quiere ser su legítimo rey de ese lugar, en ese trono. Ahora la pregunta, ¿está usted listo y dispuesto a cederle el control de su vida a Cristo? ¿Rendirle el trono de su corazón a Cristo? ¿Está listo y seguro? ¿Está dispuesto? Y vamos a hablar de arrepentirse. Declaración. Jesús también nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Esto significa a estar dispuesto a dejar lo que ha estado haciendo que no le agrada a Él, según vaya revelándole su voluntad en su palabra y con la ayuda de su Santo Espíritu. Usted, con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, usted tiene que tener un sincero arrepentimiento, de tal manera que va a dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Pregúntele, ¿está usted dispuesto a arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que su Santo Espíritu le ayude a vivir una vida agradable a Él? ¿Está dispuesto? Y entonces vamos a pasar con las oraciones, la oración. Si esto es lo que realmente quiere, podemos decirle a Dios en oración lo que usted acaba de decirme. El regalo de la vida eterna se recibe solo por fe. Orar es una manera de expresar una fe salvadora en Cristo. Y está Romanos 10:9, Romanos 10:10 y Romanos este, 10:13. Dice Romanos 10, verso 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces hay que confesarlo con la boca. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces decimos, usted lo tiene que expresar con sus labios. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted tiene que invocar a Cristo y le vamos a ayudar. Muchas decisiones se han perdido por la manera en que se invita a orar a los candidatos. Entonces, la manera en que se introduce esta oración es bien importante, es crucial. El candidato necesita saber que usted le va a ayudar a expresar su fe en una oración sencilla. Es decir, ellos no saben orar, pero le va a hacer una inducto-conducción, lo va a inducir y lo va a uno a conducir a cómo orar. Y le vamos a decir, mire, oramos a Dios, cerramos nuestros ojos para no distraernos. Pero si usted quiere orar con los ojos abiertos, lo puede hacer.
y oramos a Dios con ojos cerrados para no distraernos. Y la oración es platicar con Dios. Entonces, eh, el candidato necesita que usted le va a ayudar en una oración pequeña, sencilla. Usted ha memorizado la invitación a orar que aparece arriba. Note cuidadosamente los pronombres. Tres partes de la oración de decisión, preparación. Orar con Él para que Dios le dé fe. Es orar con Él. Vamos a orar para que Dios le ponga fe en su corazón y arrepentimiento. Ahora, Señor, te pedimos que des a Juan o a Ricardo fe y el arrepentimiento necesario para confiar solo en ti para la vida eterna. Número dos, apropiación. Ya vamos a orar por Él, no con Él, por Él. Y entonces, usando frases cortas y personalizando partes del bosquejo del Evangelio, vamos a repetirlas con Él. Nuestro Padre Dios. Y repita conmigo, diga, nuestro Padre Dios. Quiero recibir a Jesucristo en mi vida. Repita conmigo, quiero recibir a Jesucristo en mi vida. Reconozco que soy pecador. Diga, repita conmigo, reconozco que soy pecador. Gracias, Señor, por tu amor al enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Repita conmigo, gracias, Señor, por tu amor al enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Y transfiero mi confianza de mí mismo a Cristo. Recibo por fe el regalo de la vida eterna. Y tercero, seguridad. Orar con Él para que Dios le dé seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, quisiera que leyera lo que Jesús dice, lo que usted acaba de decir sobre la decisión. ¿Qué dice Jesús lo que acaba de decidir? Y vamos a señalarle la promesa de Dios y ayudarle a apropiarse de ella. Y el versículo que le vamos a regalar a la persona se llama Juan 6:47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Usted ha creído en Jesús y hoy usted tiene vida eterna. Aplique estas palabras, personalice el texto, personalícelo con él, para que eh, él y vea su decisión en el texto. Vuelva a hacer las dos preguntas de diagnóstico, las primeras que dijimos. Y no se desanime si las respuestas son incorrectas. A veces lleva tiempo y mucha repetición para que se dé cuenta de todo lo que Cristo ha hecho en este momento de la decisión. Vuelva atrás y repase algunos de los puntos que le ayudarán a aclarar su comprensión, si es que él no contesta correctamente las preguntas de diagnóstico. Y finalmente diga, usted es bienvenido a la familia de Dios, porque ha aceptado y recibido a Cristo. Podemos hacer una breve oración y diciéndole, repita conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En esta tarde o en esta mañana, abro mi corazón. Quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Señor, sálvame. Quiero que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. O sea, una oración pequeña donde Él repita y diga estas palabras para que Él encuentre la salvación. Y me ha tocado que las personas, desde cuando les decimos, ¿tiene esto sentido para usted? Se empiezan a quebrar. Y cuando llegamos al punto de la oración, oramos para que el Señor toque su vida y se arrepienta. Luego oramos con Él, repitiendo hasta que Él tome la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y lo hace en la oración. Y la última oración es, Señor, confírmalo su seguridad, que tu Santo Espíritu repose en Él. Oramos por Él y le regalamos el texto de Juan 6:47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene futuro. No dice futuro, dice presente. Y finalmente dile bienvenido a la familia de Dios. Muy bien, espero que esta unidad de estas últimas dos unidades que vimos hoy sean de bendición para ustedes. Vamos a subir los cuestionarios en un momento para que ustedes empiecen a contestarlos y mándanos al WhatsApp. Mi WhatsApp es 74 41 72 31 38. Repito,
74 41 72 31 38. Espero recibir sus tareas y sus cuestionarios. Vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, nos despedimos de esta clase. Bendícenos a todos. Padre, sí, síguenos bendiciendo con la salud. Guarda a tus hijos a la distancia. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana por la tarde.